¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta emisión de Temas del Día. Soy Aaron Romero. Antes de entrar en materia, vamos a compartir la siguiente frase emitida por el ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Dijo lo siguiente: el Caribe es un espacio para el libre comercio, no para los intereses de Estados Unidos. Son declaraciones del ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, durante esta jornada. Esto a propósito de la reciente amenaza impulsada por Estados Unidos de bloquear navalmente a esta nación suramericana, a Venezuela. Sin embargo, las autoridades han salido y también el pueblo. De esta manera, entonces, comenzamos la presente emisión. Comenzamos esta emisión de inmediato con la pregunta y el tema del día. Allí lo va a tener en pantalla desplegado. Y es que tras la amenaza emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear navalmente a Venezuela, le preguntamos a ustedes cuál debe ser el papel de los países de la región. Tiene tres opciones: activar cooperación sur-sur a nivel global, propiciar el diálogo para llegar a una resolución o enfrentar amenaza imperial de Estados Unidos mediante organismos de integración a nivel regional, porque simplemente esta no es una amenaza solamente contra Venezuela, también es contra toda la región latinoamericana. Usted vote, al final de esta emisión tendremos los resultados. Y representantes del poder moral republicano condenaron las acciones de Estados Unidos de bloquear los buques petroleros venezolanos en la región del Mar Caribe. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió que la narrativa estadounidense pretende exigir una devolución de petróleo y tierras bajo el argumento de un supuesto robo, en un discurso irracional que busca justificar el saqueo de los activos de Venezuela. El fiscal Tarek William Saab denunció que el presidente Donald Trump amenazó con un bloqueo total y completo de todos los petroleros que entran y salen del territorio venezolano, lo que implica una escalada brutal contra la soberanía y el derecho a comercializar libremente con el mundo y viceversa. Llamó al pueblo de Estados Unidos y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios la amenaza de Trump, que considera la reedición de un proyecto neocolonial que busca imponer gobiernos títeres. El pueblo unido está respondiendo y los poderes públicos dando un paso adelante a la vanguardia de este poder ciudadano para manifestar su total y absoluto repudio a las incalificables amenazas lanzadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra del pueblo y el territorio de Venezuela este 16 de diciembre. En un nuevo capítulo de su macabra y decadente amenaza supremacista, el señor Trump ha amenazado con un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que implica una escalada brutal contra nuestra soberanía y nuestro derecho a comerciar libremente con el mundo y viceversa. También a esta reacción se sumó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Cariclia Rodríguez, quien ratificó la voluntad del Poder Judicial venezolano para la protección de la soberanía, independencia e integridad territorial del país, en solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. Venezolano.
en el desarrollo de todas las acciones y mecanismos jurídicos necesarios que permitan la protección de nuestra amada patria. El Poder Judicial se une al pueblo de Venezuela en defensa de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de nuestro país. Hoy levantamos la voz para reafirmar nuestro compromiso con la vida y nuestro derecho a transitar libremente el camino de la paz. El pueblo de Venezuela rechaza las declaraciones del presidente Donald Trump. Sumamos de inmediato a nuestra compañera Madeleine García para más detalles. Adelante, Madeleine. Hola, Aaron. La indignación, bueno, no se hizo esperar acá en Caracas, la capital de Venezuela, sobre todo porque hoy se conmemoran los 195 años de la muerte del libertador Simón Bolívar y la Plaza Bolívar se llenó de pancartas con mensajes contra Donald Trump por su pretendida imposición de decir que el petróleo de Venezuela era de Estados Unidos, que la tierra de Venezuela era de Estados Unidos, que los activos de este país eran de Estados Unidos. Así que hemos escuchado voces de indignación, pero sobre todo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, allí también hubo un acuerdo por unanimidad en rechazo a las insolentes declaraciones o ese mensaje de Donald Trump a través de sus redes sociales y después ratificado por su propia administración, en donde incluso dijeron que resulta ser que los activos y todo lo que se había construido acá de PDVSA lo había ayudado a hacer Estados Unidos y por lo tanto entonces eso tenía un sello estadounidense. Eso por supuesto generó reacciones desde muy temprano con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que le dijo ya se quitaron las caretas y todos han coincidido con que Estados Unidos se quitó la careta, que no se trataba del narcotráfico, que no se trataba de los supuestos delincuentes, ni mucho menos de los enfermos mentales, que aquí de lo que se trata es del petróleo y de las riquezas de este país. Así que, bueno, esto ha sido el panorama y lo que ha ocurrido en el día de hoy. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir contándoles a ustedes lo que se genere desde esta nación que ha dicho que no va a ceder ni un centímetro de su tierra, de sus riquezas y que se mantendrá en resistencia y en lucha permanente. Agradecidos entonces con nuestra compañera Madeleine García, quien ha estado también dándole cobertura a estas manifestaciones del pueblo venezolano en repudio a esta guerra que intenta imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Venezuela. Sin embargo, no podrán, y eso lo han dicho las autoridades venezolanas, que apuestan también al diálogo directo para resolver este conflicto. De hecho, ahora vamos a sumar más impresiones sobre lo que acontece en Venezuela, también las reacciones en contra de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que el ministro para la Defensa de este país suramericano, Vladimir Padrino López, sentenció las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre bloquear la salida y entrada de buques petroleros venezolanos en la región del Caribe. El día de ayer, lamentablemente, escuchamos unas delirantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Delirantes. Cuando señaló e indicó que se establecía un supuesto bloqueo naval en las aguas del Caribe con un despliegue, como él mismo lo ha dicho, sin precedentes de su armada, de la Armada de los Estados Unidos, en espacios del Caribe. Un espacio que está dado para la cooperación, para el libre comercio, para la libre navegación. No es un espacio cerrado a los intereses de los Estados Unidos. No lo es. Y ha anunciado una cosa completamente incoherente. Completamente incoherente. Ha dicho el señor Trump que nosotros somos los ladrones, que nosotros nos hemos robado el petróleo que subyace aquí en nuestra tierra, pero que ellos dicen que les pertenece. Eso es una cosa completamente inconsistente, incoherente. También le comentamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sostuvo este miércoles una conversación vía telefónica con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
para alertar sobre la escalada de las amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz a nivel regional. De acuerdo a un comunicado publicado por la Cancillería de Venezuela, durante la llamada, el jefe de Estado venezolano, el jefe de Estado denunció ante el secretario general de las recientes manifestaciones públicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una red social en la que afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían. Señaló que estas expresiones de abierto carácter colonial fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien aseguró que la industria petrolera venezolana también les pertenecía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas por constituir una amenaza directa a la soberanía y al derecho internacional y la paz. El presidente Maduro expuso además el asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares que ha incluido hechos de piratería moderna como el asalto a un buque que transportaba petróleo venezolano legítimamente comercializado. Calificó estas acciones como parte de una diplomacia de la barbarie, ajena a la convivencia internacional, y reiteró la voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reafirmó su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y destacó la necesidad de evitar cualquier escalada o confrontación, señalando que un conflicto armado en la región carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe. El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias. Comunicado emitido en la ciudad de Caracas, 17 de diciembre de 2025. Y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump desatan una ola de condena a nivel internacional. Políticos, expertos jurídicos también califican la medida como un acto de guerra y una violación flagrante al derecho internacional. El profesor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Ryan Goodman, condenó las políticas de despojo y de ocupación económica que pretende implementar Estados Unidos con el objetivo de presionar a Venezuela. Además, el congresista demócrata por el estado de Texas, Joaquín Castro, afirmó que el Congreso estadounidense votará por una resolución que ordena al presidente poner fin a las hostilidades contra el gobierno venezolano. Además, enfatizó que la orden de un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Igualmente, desde Estados Unidos, el movimiento CODEPIC ha condenado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela y denunció también la escalada de tensiones y amenazas al derecho internacional y a la soberanía del país suramericano. En un comunicado, CODEPIC ha señalado lo siguiente: condena en los términos más enérgicos la declaración del presidente Donald Trump sobre Venezuela, calificándola como una escalada irresponsable que equivale a una amenaza abierta de guerra, castigo colectivo y saqueo de recursos. También le compartimos lo siguiente: designar al gobierno venezolano como una organización terrorista extranjera es un abuso peligroso de poder destinado a eludir al Congreso, borrar también el debido proceso y fabricar una cobertura legal para una acción militar. Esta escalada se ve agravada por la decisión grotesca de Trump de designar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, una resurrección deliberada del marco de las ADM utilizado para justificar la guerra en Irak. Venezuela no es propiedad de Estados Unidos, su petróleo no pertenece a Washington, su territorio no es una moneda de cambio y su pueblo no cede su soberanía a ningún imperio. Un bloqueo, una designación terrorista y una acumulación militar son pasos hacia la guerra. El Congreso debe actuar de inmediato para detener esta escalada y la comunidad internacional debe rechazar esta amenaza ilegal. Manos fuera de Venezuela, así lo piden.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la ONU en accionar ante tales amenazas estadounidenses y lograr también una solución pacífica para la región. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. La mandataria mexicana también reiteró su oposición a la no intervención e injerencia extranjera tras las amenazas estadounidenses contra Venezuela. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Y Cuba afirmó que la declaración del gobierno estadounidense sobre Venezuela forma parte de un acto criminal de piratería e irrespeto pleno al derecho internacional. A través de su cuenta en la red social X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró lo siguiente: la firme resistencia de Venezuela exacerba la frustración y la soberbia yanqui, llevándolos a admitir, mediante falacias y descaradamente, ¿de qué va todo? Apropiarse de sus vastos recursos naturales, el bloqueo naval, con el que se les presiona es arbitrario e ilegítimo. La declaración del gobierno de Estados Unidos es un acto criminal de piratería e irrespeto pleno del derecho internacional. Llamamos a la comunidad internacional a poner fin a los dobles raseros y a denunciar esta nueva barbarie. Y en entrevista exclusiva para nuestra multiplataforma Telesur, el jefe de la República Popular de Daniense, Denis Puchilin, expresó que las acciones de Estados Unidos en el Mar Caribe y contra Venezuela no se trata de lucha contra el narcotráfico, sino una guerra para obtener el petróleo y los recursos de este país suramericano. Nosotros también observamos con preocupación lo que está sucediendo y lo entendemos. El gobierno y más el Partido Demócrata son los involucrados en términos de revoluciones de colores, crear una serie de conflictos, pero en este caso vemos que la lucha es por los recursos, es decir, el centro de atención no es ninguna lucha por los derechos humanos, o lo ponen bajo diferentes formulaciones. Todo esto lo entendemos, y ni siquiera la lucha por el narcotráfico, sino que es una guerra por el petróleo. Lo vemos así desde aquí. Y desafortunadamente, esto es inaceptable para todos en cualquier país. La República Islámica condenó este miércoles las amenazas de Estados Unidos de bloquear las exportaciones petroleras de Venezuela, acciones que violan el derecho internacional al libre comercio. La Cancillería iraní publicó lo siguiente: la acción de agredir y obstaculizar el libre tránsito
del petróleo y también de los buques comerciales hacia o desde Venezuela es un claro ejemplo de piratería estatal y robo armado en el mar. Invocar las leyes internas de Estados Unidos y sus sanciones unilaterales e ilegales para justificar estas acciones no puede en modo alguno servir de base para legitimar tales actos criminales. La amenaza, el bloqueo económico y el recurso a la fuerza contra un país independiente, miembro de las Naciones Unidas, constituyen una violación explícita de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, el principio de respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Ninguna potencia tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Y este país, conforme a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, goza del derecho inherente a la defensa propia frente a cualquier amenaza o agresión externa. Se espera de las Naciones Unidas el movimiento de países no alineados y todos los gobiernos responsables e instituciones internacionales pertinentes que, comprendiendo la gravedad de la situación actual, condenen las acciones ilegales y coercitivas de Estados Unidos y hagan responsable al gobierno de Estados Unidos por la flagrante violación de los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Y es que desde Venezuela arribó a Cuba un nuevo barco con ayuda solidaria, precisamente enviada por los países de la ALBA ATCP. Y es que durante las últimas horas la nave llegó a la provincia de Santiago de Cuba, esto con toneladas de insumos como alimentos, medicinas, maquinaria y también enseres para apoyar al pueblo de Cuba. Esto en las labores de recuperación de las zonas afectadas tras el paso del huracán Melissa. La llegada de este barco se suma a los envíos anteriores en el marco de la solidaridad entre países de la región y la cooperación de la ALBA TCP frente a desastres naturales y el bloqueo estadounidense. Darle las gracias y seguir agradeciendo por la ayuda humanitaria que se está haciendo hacia Cuba, principalmente aquí en Santiago de Cuba, donde el paso del huracán Melissa afectó bastante, inclusive en esta zona de Guamá, que afectó la carretera, viviendas y demás, tendidos eléctricos. Y entonces, gracias a la ayuda humanitaria, se están restableciendo las afectaciones. Por otra parte, los hondureños se manifiestan para exigir transparencia en el conteo de votos. Desde Tegucigalpa tenemos vía telefónica a nuestro compañero Roberto Hugo Presa para que nos amplíe los detalles. Adelante, Roberto, ¿qué información nos puedes actualizar a propósito de esta serie de manifestaciones? A esta hora de la tarde en los alrededores de Casa Presidencial, luego de una convocatoria que hizo la presidenta de este país, Xiomara Castro. Es una multitud que ha llegado de diferentes puntos de Honduras, de diferentes departamentos, y que están prácticamente cuestionando una serie de irregularidades que se han luego de las elecciones del pasado 30 de noviembre. Ellos dicen que se trata de un fraude electoral en el que han intervenido incluso actores extranjeros, como es el caso del gobierno de Estados Unidos, particularmente el presidente Donald Trump, quien con mensajes generando miedo entre la población, obviamente hizo cambiar en algunos la decisión de su voto el día de las elecciones. La presidenta, reitero, ha convocado acá a esta movilización que ya se está concentrando acá en los alrededores de la Casa de Gobierno, y obviamente en las próximas horas habrá un discurso de ella. Entendemos para que ha venido a respaldarla, pero también a cuestionar el papel de las consejeras del CNE que representan los partidos liberal y nacional, porque se ha detectado incluso ya con llamadas telefónicas, con mensajes de qué forma han estado incidiendo para generar este fraude electoral
que está afectando no solamente a los partidos políticos, sino también al pueblo mismo, porque a 17 días de las elecciones aún no se define quién es el presidente de este país. Vamos a seguir pendientes entonces del desarrollo de esta actividad política, esta concentración que se está desarrollando acá en Tegucigalpa. Ahora. Gracias, Roberto Hugo Presa. Nuestro compañero Roberto Hugo Presa, entonces, también atento a esta cobertura sobre Honduras. Nosotros avanzamos con más información y lo hacemos, por supuesto, nombrando a América Latina y el Caribe, que conmemoran también este 17 de diciembre los 195 años de la partida física del libertador Simón Bolívar, el independentista venezolano más célebre en la historia a nivel regional. Desde el Panteón Nacional, ubicado en la capital venezolana, en Caracas, se realizó una ceremonia oficial que contó con la asistencia de varias autoridades del Estado, entre ellos la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez. También se entregó una ofrenda floral ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar y se realizó una izada a la bandera nacional como símbolo de respeto y admiración por su lucha contra las fuerzas colonizadoras de Europa, específicamente de España. Bolívar lideró durante el siglo XIX varias guerras independentistas contra el Imperio Español, con el objetivo de lograr la liberación de los pueblos de América Latina. Su tenacidad, hay que recordarlo, estrategia y apoyo militar, logró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y también Panamá. Y es que en el marco de esta conmemoración, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó lo siguiente: en una jornada como esta, hace casi 2 siglos, los pueblos liberados se estremecieron al difundirse la noticia de su muerte. No era para menos. El genio de América, que gozó de cuna de oro, lo entregó todo, su cuerpo, su vida y su riqueza, por la emancipación continental. Su infinita grandeza y su incomparable magnitud del líder libraron de forma indeleble el destino de nuestra América. Bolívar no pereció, su espíritu quedó vigilante, como dijera el poeta, viendo los destinos de su pueblo. Hoy su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna. La Venezuela bolivariana, los herederos del siglo XXI, los bolivarianos. Sentimos cómo el libertador se hace carne en nosotros como una fuerza histórica, creadora y redentora. Y ya para finalizar esta edición de Temas del Día, tenemos los resultados de la encuesta que realizamos a través de la red social Telegram. Y es que tras la amenaza del presidente Donald Trump de bloquear navalmente a Venezuela, le preguntábamos a ustedes cuál debe ser el papel que deben jugar los países de la región. Por supuesto, la opción más votada, activar la cooperación sur-sur a nivel comercial con el 53%. La opción número 2, la menos votada, obtuvo un 5%, se trataba de propiciar el diálogo para llegar a una resolución. Y la tercera opción, la segunda más votada, con 41%, gracias por su participación, enfrentar la amenaza imperial mediante organismos de integración. Como siempre, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta pantalla, la de Telesur. Será hasta la próxima.